Bueno, hablamos de las jubilaciones en Puntal AM porque el gobierno dio a conocer el aumento que es muy poco, es un porcentaje que es tremendo porque venimos hablando permanentemente de lo que sale la canasta para un jubilado o una jubilada y a través de un decreto, el gobierno estableció los haberes mínimos y máximos para las jubilaciones de ANSES para que en el mes de diciembre tengan un aumento, decíamos, del 2,69%. Y así se fijó el último aumento del año para jubilados y también afecta a pensionados y otras prestaciones sociales. Entonces, en la resolución de la ANSES, la Administración Nacional de la Seguridad Social, que lleva la firma de Mariano de los Heros, se estableció el haber mínimo y máximo, que le vamos a preguntar a Eugenio Semino en cuánto quedó, el defensor de la tercera edad, con el que solemos hablar habitualmente al respecto de este tema. Eugenio, Paula, lo saluda. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Paula? Qué gusto poder saludarla. Gracias, igualmente. Gracias por el contacto cada tanto y bueno, lamentablemente tenemos que hablar otra vez de esto que sigue siendo una gran preocupación. No sé, ¿cómo lo ve usted? A ver. Sí, cada vez es más grave, tal cual lo señalás. Los haberes de los jubilados están perdiendo poder adquisitivo hace 7 años con 3 administraciones distintas. Hoy ya llegaron a un punto que terminan siendo absolutamente ridículos. A mí me llama mucho la atención, inclusive los propios anuncios del Ejecutivo al respecto. Pero veamos, van a reajustar ahora para diciembre el 2,69, seamos generosos, 2,7. Para 5 millones de jubilados y pensionados de haberes mínimo, son 9.000 pesos, 300 pesos por día. Lo que tiene sobre el haber nada más, ¿no? Es decir, que se va a 259.000 pesos, no hay números redondos. Para las submínimas, que son 1 millón de pensiones no contributivas, la mitad para personas con discapacidad, que están en el 70% de esas mínimas que refería anteriormente, y las llamadas PON, que son otros 500.000, que están en el 70% de esas mínimas. A todo esto, y así lo anunció y lo ratificó el titular de ANSES, se sigue con la práctica de esto que se inició hace 2 años y medio. Es un disparate inconcebible, que es la suma no remunerativa, en pago negro que hace el Estado a 6 millones de beneficiarios, que es absolutamente discrecional. Ese llamado bono, que subía antes de una elección el año pasado y caía al mes siguiente, resumen 211 puntos de inflación, reajuste para jubilados con bono el 140%, reajuste para jubilados sin bonos el 110%. Claro, pero lo que usted está explicando muy bien y o sea, en números se traduce, y corríjame, Eugenio, en un promedio de 260.000 pesos la jubilación y de 70.000 pesos de bono, que no se actualiza más por inflación. Ya lo hemos hablado, esto sigue igual, ¿no? Exactamente, y anunció el titular de ANSES que así va a seguir todo el 2025. A ver, para traducir al idioma de la realidad, no al político, el bono se va extinguiendo, ¿no? Es decir, de haberle ajustado, por ejemplo, el Suman Negro, por IPC también, en el mes de noviembre ese bono de 70 debía ser de 135.000 pesos. Entonces, lo que realmente, inclusive, a mí me llama la atención que no hay reacción política al respecto, porque el doctor de los Heros anunció a su vez que ese bono va a seguir siendo siempre de 70.000 pesos, es decir, se extingue, y por otra parte anunció que hizo una separación de las más tétricas para distintos momentos que ha vivido la humanidad, entre puros e impuros, ¿no? Es decir, catalogó como los jubilados puros, que van a verse beneficiados, porque se le va a aplicar IPC,
respecto a los impuros. Los puros, ¿cuál es la diferencia? Los puros, según de los ceros, es los que tienen los 30 años o más de aportes en el sistema en forma directa, y los impuros, que son esos 5 millones de la mínima, perdón, sí. Los impuros son los que supuestamente, según él, ingresaron por vía de moratoria. Por moratoria, claro. Un disparate, porque dentro de los de la mínima hay muchos que no tienen moratoria, pero tuvieron la desgracia en su vida de ser autónomos, que inclusive aún pagando las categorías más altas se fueron a la mínima. Pero por otra parte, las moratorias, hay que decirle a este funcionario, que es una herramienta legal. Exactamente, son leyes de la nación. ¿Y sí? Si nos gustan o no nos gustan, yo discutí en el 2005 el financiamiento de las moratorias, son cosas para hablar de historia y no para tratar de resolver un problema humanitario como estamos viviendo. Porque es un disparate, lo que Eugenio, es un verdadero disparate, ¿no? Más allá de lo que plantea de los ceros, bueno, desde ANSES, lo que volvemos a poner sobre la mesa es la falta de reacción política, y por eso, bueno, las marchas, habitualmente las concentraciones, los jubilados siguen haciendo, al menos aquí en la ciudad y en otras también, ronda los miércoles, radios abiertas, pero bueno, hace poco, ¿no?, el Congreso, ni más ni menos, dijo que no a la fórmula jubilatoria, que tampoco era la cosa tremenda, eran 20.000 pesos por mes. Respecto a eso, si me permitís una aclaración, las movilizaciones en Buenos Aires grandes fueron 2 miércoles, cuando estuvo el tema de la ley. El miércoles pasado éramos los 20 que vamos siempre, ¿no? Digo, hay un abandono del tema por parte de los actores políticos y también de la sociedad. Nosotros, por ejemplo, tenemos cuestionado el veto del presidente. Tenemos en la Justicia Federal un planteo de inconstitucionalidad de los fundamentos del veto. En Buenos Aires lo mismo se hizo en Comodoro, Bahía Blanca, Resistencia Chaco y demás. Y no hay ningún político, aún de los que votaron la sanción de la ley, que haya adherido a una medida judicial, por lo menos, que es lo que nos permite el Estado de Derecho, ¿no? ¿Y judicialmente qué tipo de respuesta o qué velocidad se espera con esta acción que han iniciado? Muchos de los expedientes están avanzando rápidamente y otros mucho más lentamente. En muchos casos en Resistencia, en el Juzgado Federal de Resistencia, el de Cava, hay un problema de competencia. Nosotros lo iniciamos como correspondía un contencioso administrativo federal, se declaró incompetente el juez y lo pasó a Seguridad Social, pero ya están dados los traslados con el planteo de inconstitucionalidad de los fundamentos del veto, ¿no? El veto es una facultad constitucional del presidente, pero esa facultad tiene que estar acompañada por la razonabilidad de los fundamentos. Y el decreto de veto no tiene ningún fundamento, dice no hay plata. Cosa que por otra parte es mentira, porque la plata que se ahorra del sistema jubilatorio es la gran equilibrante del llamado superávit fiscal, es decir, con la vida de los jubilados. La variable de ajuste fueron los jubilados fiscal, y trabajadores. Claro. Eugenio, y en el caso, estamos hablando todo en potencial porque sabemos lo que son los tiempos por ahí de la justicia, pero en el caso que se declare inconstitucional el veto, ¿cuál sería el paso siguiente? ¿Que vuelva al Congreso? No, el planteo de la demanda, la ley está sancionada, por lo cual debiera promulgarse directamente. Eso es lo que planteamos, eso es lo que pedimos. Bueno, por ahora el aumento del 2,69% a partir de diciembre. Es grotesco, es absurdo, es ominoso, no se sabe cómo... Es una burla, sí. Porque vos fíjate, y perdón por el tuteo, pero... seguramente más que te duplico en edad, pero el tema
es que inclusive el aguinaldo, que es otra de las cosas a tener en cuenta, va a ser de 130.000 pesos. Sí, ni un medicamento podés comprar con eso. Hay medicamentos que superan eso, ¿no? Para los jubilados. Claro, es decir, no significa absolutamente, no, con los medicamentos tenemos otro drama, porque encima, cosa que tampoco se habló más de 2 días, los jubilados perdieron entre un 20 y 30% del descuento de los medicamentos por PAME. Sí. Que ya tenían dificultades antes de comprarlo. Cada vez se van acumulando cuestiones que afectan a su vida. Es decir, yo creo que hay una visión muy dispar de los legisladores, de los funcionarios, en la que podemos tener aquellos que para el jubilado para nosotros no es un expediente, no es alguien, son de esas 200, 300 personas que vienen por día desesperados a la Defensoría porque no pueden inclusive pagar sus expensas si tienen un inmueble y no pueden pagar su pensión si tienen una pieza con baño compartido. A este extremo uno parece agorero y parece que está extremando los temas. No, pero es que son cuestiones de la realidad y lo que pasa que cuando usted habla de la falta de compromiso político, también tiene que ver con que las jubilaciones de la mayoría de los legisladores, de la gente que hace política, no preocupa porque son la mayoría de privilegio o gran parte, digo, son otro tipo de jubilación. Entonces como no se piensa que les va a llegar en algún momento, entonces se legisla pensando en los costos políticos y en otro tipo de cuestiones. Esto es una apreciación mía. Sí, perdón. Sí, no, nada. No, que inclusive surge periódicamente el tema de la 24.018, la ley, las asignaciones a presidente, vicepresidente. Desde el 93 que se habla exactamente de lo mismo, nadie la deroga. Y es una muestra pornográfica del poder político en Argentina. Sí. De todo, en todos los aspectos, porque yo ya con esto de la casta, la contracasta, la anticasta, son todos una camándula que realmente les importa nada la vida de esta gente, ¿no? Que se están perdiendo vidas. Inclusive, sigo poco de política, simplemente los temas los leo por los diarios como cualquier ciudadano, no tengo expertise al respecto, pero encuentro que hoy ya todo el alivio de los actores políticos está puesto en las elecciones del año que viene. A ver quién va en esta lista, en la otra, es decir, están repartiendo lo que todavía no tienen, pero a costa de la vida de la gente, ¿no? Bueno, estaba leyendo que la canasta básica de un jubilado, y también lo hemos hablado contigo, Eugenio, es 912.500 pesos mensuales, según el relevamiento de la Defensoría de la Tercera Edad. Y bueno, y es 3 veces el haber mínimo, claro, ¿no? 3 veces el haber mínimo, que incluye el refuerzo del bono de 70.000 pesos. Así que seguiremos tratando este tema hasta que se pueda avanzar, ojalá a la brevedad, sin cobrarse más vidas, ¿no? Y tanta angustia. Así que le agradezco, dígame. No, ustedes son los únicos aliados que tenemos, los pocos comunicadores que son consecuentes con este tema, ¿no? Porque, insisto, mañana Elegante se pelea con Guandanara y Cardi, qué sé yo, todos esos personajes, y ya lo que se puede hablar de esto se extinguió, ¿no? Es decir, y es muy grave socialmente, es muy grave socialmente. Por eso reivindico el rol de ustedes, los periodistas, y que tienen vocación social, y que son la única vía que tenemos nosotros para trasladar la voz de los que no tienen voz. Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, muchísimas gracias como siempre por el contacto. Un abrazo. Hasta luego. Nos vamos a la pausa en Punta LM, ya seguimos con más.